Niños, buenos días, ¿cómo están, niños? Les saluda mi Jenny. Hoy día tenemos, niños, el curso de literatura, ¿ya? Hoy día vamos a hablar acerca del realismo y vamos a encontrar nuestro tema entre las páginas 103 y 106 de nuestro módulo. A ver, dentro del realismo, niños, vamos a ver a este personaje que es un escritor, Benito Pérez Galdós. Ya hoy día vamos a analizar la obra de este escritor. Vamos a detallar un poquito qué es el realismo. ¿Está bien? El realismo, niños, viene a ser un movimiento cultural. ¿Ya? Este movimiento cultural nace o surge en Francia a mediados del siglo XIX. ¿Ya? ¿Con qué finalidad nace el realismo? Como ustedes saben, antes a esto se dio el romanticismo, ¿cierto? Entonces aquí nace el realismo con la finalidad de contradecir, niños, al romanticismo. ¿Qué significa? Dejemos de lado nuestros sentimientos y ahora sí vamos a partir de hechos reales, de acontecimientos reales. ¿Ya? Entonces por eso en este tiempo aparecen las situaciones sociales que se daban en ese tiempo. En el contexto histórico social, niños, vamos a notar que se da la revolución industrial, el dominio de la burguesía y los avances científicos. ¿Qué pasa con el realismo en España? En España, este realismo se desarrolla principalmente en Madrid, ¿ya? Y luego se expande, ¿no? Pero inicia en Madrid. No tuvo la grandeza el realismo de otras partes en Europa. ¿Qué significa? Que ellos no se pegaron tanto al realismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya habían habido movimientos anteriores. Entonces, por esa razón, ellos no estaban ni a favor ni en contra del realismo. Dentro de sus representantes españoles, tenemos a Gustave Flaubert en Francia, con su obra Madame Bovary, a Honoré de Balzac, ¿no? Su obra Comedia Humana, a Fedor Dostoyevsky en Rusia, con su obra Crimen y Castigo, a León Tolstoy en Rusia, con su obra La Guerra y la Paz, y a Benito Pérez Galdós en España, con su obra Malí. Niños, entonces estos son los representantes del realismo español. Como les decía, hoy analizamos la obra de Benito Pérez Galdós. ¿Cuáles fueron los aspectos importantes de su vida? Él nació en Las Palmas, en Canarias, en 1843. Estudió leyes en Madrid. Su literatura estaba motivada al compromiso de su época. ¿Qué nos quiere decir? Que su literatura pues era el motivo de los problemas sociales, él reflejaba la realidad. Murió en Madrid el 4 de enero de 1920. ¿Cuáles son las características de sus obras, niños? Él escribió sobre temas de su época, temas reales, ¿ya? Desarrolló el mundo interno de sus personajes, o sea, nos contaba qué era lo que pensaban, cómo actuaban sus personajes, ¿está bien? Detalló o caracterizó cada uno de sus escenarios, nos contaba cómo era su escenario. Criticó los vicios sociales de su época, ¿no? Qué vicios, qué dificultades, qué problemas había en su sociedad. Y desarrolló el narrador omnisciente. El narrador omnisciente, niños, es el que todo lo ve, el que todo lo sabe, ¿ya? Su obra cumbre, y que parte del realismo, viene a ser Marianela. Pérez Galdós trabajó varios géneros, no solamente poesía, narrativa y dramática, ¿no? No, trabajó varios, ¿ya? Entre ellos, vamos a notar que Marinela corresponde al género dramático, ¿ya? Y en su narrativa, él creó más novelas. ¿Cuáles son sus obras? La Sombra, La Fontana de Oro, El Audaz, Doña Perfecta, Gloria, La Familia de León Roch y Marianela. En el caso de Marianela, niños, vamos a detallar a cada uno de sus personajes. Marianela venía a ser una joven con apariencia de niña, ¿no? Ya pues era mayorcita, pero parecía un niño. Ya. Ella era una huérfana y solo vivía de las migajas, de lo que la gente le podía dar.
Sus últimos meses vivió feliz y enamorada de su amo Pablo. Tuvo una vida llena de desdichas. Marinela va a ser la persona que está al lado de Pablo pese a todo lo que le pasa, ¿ya? Teodoro Golfín viene a ser el hombre de mediana edad, bondadoso, de principios rectos, el médico, niños, quien le devuelve la vista a Pablo e intenta salvar a Nela, ¿ya? Pablo es el joven ciego de muy buena posición social, que conocía sus tierras como la palma de su mano y disfrutaba de la compañía de Nela y de las lecturas de su padre, joven, muy sensible e inteligente, ¿ya? A Marinela, a ella es a quien le llaman Nela. Sí, ella era, pues, como les decía, no era pobre, pero vivía al lado de Pablo. Y Pablo, como era un niño ciego, ella siempre estaba a su lado, ayudando. El otro personaje que tenemos en la obra viene a ser Francisco Benaguillas, padre de Pablo, que se desvive por ofrecer a su hijo todas sus riquezas, hombre inteligente y bueno, ¿no? Por eso acoge a Marinela. Manuel Benaguilas era el padre de Florentina, que vive empeñado en hacer de Florentina una señorita de clase, ¿no? Florentina, ya vamos a ver quién era, ¿ya? Pero su padre era pues un hombre ambicioso que quería que su hija tenga buena posición social. Florentina era la prima de Pablo, que llega al pueblo para la operación de Pablo, muy bondadosa y bella, futura esposa de su primo, ¿no? ¿Qué pasa que ¿qué pasa? Que Pablo, al poder ser operado y poder tener la visión, se enamora de Florentina y no de Nela, pero Nela estaba enamorada de él, ¿no? Carlos Golfín. Carlos Golfín es un ingeniero encargado de las minas y hermano de Teodoro Golfín. Sofía, ¿quién es la esposa de Carlos Golfín, mujer preocupada por realizar actos de caridad, aficionada al piano y apasionada por su mascota. La familia Centeno. La familia Centeno es aquella que daba asilo a Nela. Ellos también eran los que le habían acogido, los que le apoyaban, ¿ya? Eran los esposos Centeno y tenían 2 hijos y 2 hijas. Celipín, hijo menor de la familia Centeno, era el último, ¿no? Además de Pablo y Golfín, era la única persona que alguna vez mostró interés por Nela. Celipín, hijo, él se puede decir que estaba enamorado de Nela, pero Nela no, ¿ya? ¿Cuál es el argumento de la obra, niños? Esta novela nos muestra el amor y el desengaño. Pablo Benaguillas era un joven humilde, ciego de nacimiento, que tenía la ayuda de Nela, siendo ella su lazarillo, o sea, ella le ayudaba en todo. Después de la llegada de Pablo, de Teodoro Golfín, a un cambio radical en la vida de estos jóvenes, al darle el don de la vista a Pablo, por primera vez el joven muchacho, perdido en la belleza de un mundo que nunca tuvo el placer de conocer, se encuentra con un dilema que acabaría destruyendo a una persona muy querida. La deslumbrante belleza de Florentina lo lleva al punto del matrimonio, se casa con Florentina, lo que causa que Nela llegue a un profundo dolor por el amor cultivado tantos años hacia su querido Pablo. El dolor y todos los sufrimientos acompañan a Nela sobre su tumba. Ella muere por amor. Pero esta joven es recordada no por ser una pobre lazarilla, sino por ser una persona dispuesta a darlo todo con gran espíritu. No le dice, ¿por qué te vas a casar con ella si yo te ayudé? No le dice nada de eso, ¿no? Completa el siguiente esquema. A ver, leamos aquí. El periodo viene a ser el realismo. El autor es Benito Pérez Galdós. El género es dramático. Los personajes: Marinela, Teodoro, Francisco, Manuel, Florentina, Carlos Golfín, familia Centeno, Celipín, hijo. La especie es tragedia. El escritor escribió temas sobre su época y desarrolló el mundo interno de sus personajes, ¿no? Todo esto enmarca a Marinela. ¿Qué es el realismo, niños? Ya lo hemos dicho, es un movimiento cultural que surge en
France. ¿Cuáles son sus características? Contradice el romanticismo y refleja situaciones sociales. Menciona características de la obra de Felipe Galdós. Escribió temas de su época y describió escenarios. Escribe 3 obras de Pérez Galdós: La sombra, El audaz, Gloria, y también la que hicimos el análisis, niños, Marinela. ¿Ya? Marinela, a ver, vamos a relacionar. Dice, prima de Pablo, ¿quién era? Florentina. Joven con apariencia de niña, Marinela. No puede ver. ¿Quién no podía ver? Pablo. Colocamos verdadero o falso. Ella regresa con Pablo solo para casarse. Falso. La Tascava es un teatro al cual asiste Pablo. Falso. Benito Pérez Galdós pertenece al vanguardismo. Falso. Al realismo. El realismo surge en Francia. Eso sí es verdad. A ver, vamos. Especie literaria de Marinela. La especie es tragedia. ¿Dónde surge el realismo? El realismo surge en Francia. Al final de la novela, Marinela se convierte en monja, Pablo se casa con Nela, Florentina se va al pueblo, Nela sufre y muere. Novela de Gustavo Flaubert, Madame Bovary. En la novela Marinela, Pablo se enamora ¿de quién? De Florentina. Los avances científicos y la revolución industrial son contextos del realismo. Persona que era Pablo. ¿Quién es la persona que era a Pablo? Teodoro Golfín, ¿no? A ver. Fausto corresponde al género dramático. Género de Marinela. Niños, aquí también vamos a ponerle, ya, es dramático. No encontramos en las alternativas, pero corresponde al género dramático. ¿Está bien? Su especie es tragedia. ¿Dónde nació Benito Pérez Galdós? En Las Palmas, Gran Canaria. Bien, niños, bonita historia, ¿no? A ver, Benito Pérez Galdós. Características. Descripción de ambientes y personajes. Tiene una prosa sencilla y expresiva. O sea, sus cuentos se pueden entender, sus novelas, perdón. No biografía. Nació en Las Palmas de Gran Canaria, fue educado en Madrid y estudió leyes. Sus novelas proponen un cambio en la sociedad y atacan a la intolerancia religiosa. Niños, entonces, sus obras son reales, son temas que pasaban en ese entonces. Muy bien, niños, espero que les haya gustado la clase. Ahora les voy a pedir que ustedes dibujen a Pablo como tarea. ¿Está bien, niños? Cuídense mucho, un abracito para ustedes. Chao, niños.